Bienvenidos a Escuela Bíblica Dominical. Este día hablaremos de la rebelión de Absalón, basados en el segundo libro de Samuel, versículo 15 del 1 al 16 y 18 del 1 al 33. Iniciemos. Esta imagen representa niños que definitivamente obedecen las leyes de Dios y de los hombres. Esta imagen representa personas que no obedecen las autoridades ni a Dios, poniendo en peligro la vida de los demás. Hoy aprenderemos acerca de un hombre que causó una guerra por querer desobedecer a Dios y al rey. ¿Han escuchado hablar acerca de la rebelión? ¿Saben qué significa? Es una actitud de querer hacer lo que nos place sin importarnos a quién desobedecemos o en qué problema nos metemos. La historia de hoy es acerca del hijo rebelde de David llamado Absalón. Dios había elegido a David para que fuera el rey de Israel, pero Absalón quería ser el rey. Él quería hacer su propia voluntad y no la de Dios, y mucho menos la de David. Veamos lo que hizo Absalón. Cada mañana, cuando la gente del pueblo de Israel venía para pedir consejo, ayuda al rey, Absalón impedía que llegaran hasta el rey y él les decía: qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Y de esa manera, Absalón comenzó a ganarse el corazón de la gente de una manera desagradable. Un día se presentó ante el rey David y le dijo: oh padre, te ruego que me dejes ir a Hebrón porque quiero ofrecer sacrificios. Pero en realidad, Absalón tenía un plan en mente, un plan para quitar a su padre del trono, porque Absalón quería ser rey, era muy envidioso, su corazón se había corrompido, era desobediente y rebelde. Cuando Absalón estuvo en Hebrón, llevó a cabo su maléfico plan. Envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel con el siguiente mensaje: cuando escuchen el cuerno de carnero, deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Esto era una rebelión contra su padre. ¿Qué pasa cuando alguien trata de apoderarse del gobierno o del reinado de una nación? Así es, genera una guerra. Absalón sabía que al proclamarse rey estaba iniciando una guerra. Un mensajero se apresuró a decirle a David que los israelitas estaban siguiendo a Absalón. David comprendió que era el momento que debía escapar y se llevó a toda su familia del palacio de Jerusalén. Una vez a salvo, David se apresuró para ir a la batalla contra Absalón. Él y su ejército. Pronto, el ejército de David salió a pelear para el verdadero rey. ¿Quién creen que ganó? Así es, el ejército de David. Dios había escogido a David para que fuera el rey y no a Absalón. Así que Dios ayudó al ejército de David a ganar. Absalón escapó en una mula, pero la mula corrió bajo espesas ramas de unos grandes árboles. La cabeza de Absalón se trabó en unas ramas. La mula siguió andando y lo dejó colgado en el árbol. Uno de los líderes del ejército de David encontró a Absalón colgado del árbol. David vuelve al trono. Con la muerte de Absalón terminó la guerra. Ya no había razón de luchar. El falso rey estaba muerto. Era hora de seguir al verdadero rey, de modo que David regresó al trono. El plan de Absalón fracasó porque no obedeció a Dios.
Dios había escogido a David como rey. Cuando Absalón se rebeló, no era solo contra David, sino también contra Dios. Escoge la obediencia. Si nos rebelamos contra las personas que Dios pone en autoridad, nos rebelamos contra Dios. Es por eso que la Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. En Romanos 13:1 podemos encontrar este versículo. Y este es el texto a memorizar. Niños, repitan conmigo. No hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13:1. Dios ha puesto las autoridades para que las obedezcamos. Dios quiere que obedezcamos a padres, madres, oficiales del gobierno, capitanes, pastores, maestros y muchas otras personas que están en eminencia. Debemos pedir a Dios que nos ayude para que las autoridades hagan bien su trabajo. Niños, nos vemos la próxima y que Dios les bendiga.